La tortilla de cerdo baloniana podría ser el secreto para que compres el mamut de este mes de manera totalmente segura y sin gastar poco. Para empezar, tenemos que buscar en qué ciudad es más eficiente comprar los productos. Con esto me refiero a que el precio sea bajo y que además encontremos bastante oferta del producto para que nuestras órdenes de compra se completen rápido. Aunque evidentemente también tienes la opción de conseguir estos productos mediante grupos de Discord o simplemente comprándole a algún amigo que se dedique a llevar sus islas. Si no entiendes muy bien el tema de las órdenes de compra y venta, simplemente déjalo en los comentarios y tanto yo como alguien en la comunidad te echará la mano sin dudarlo. En este caso yo lo compré en las ciudades donde se producía lo que necesitábamos. La carne de cerdo en Thetford, la leche de vaca en Marlock y en Bridgewater compré tanto los huevos de ganso como la energía avaloniana. Pero ojo aquí, Bridgewater era el lugar más barato para las energías avalonianas, pero el lugar más barato donde se vendían los huevos de ganso era en Linkhurst. Sin embargo, la diferencia era poca. No me rentaba ahorrarme 10.000 de plata y tener que transportar durante 20 minutos más. Pero esto va de la mano a la cantidad de recursos que vayas a invertir. Yo para este video llevo una cantidad mínima para hacer solo 50 tortillas, pero entre más cantidad transportes tú, más valdrá la pena el tiempo de transporte. Ahora vamos a elegir en qué ciudad vamos a elaborar nuestro crafteo. Para esto buscaremos dentro de todas las ciudades donde dejamos nuestras órdenes de compra cuál tiene el puesto con la menor tarifa de uso, y es allá donde transportaremos todos nuestros materiales. Pero aquí toca aclarar otro punto. Si quieres sacarle más ganancia a la elaboración de comida, siempre tienes la opción de crearla en Caerleon, donde tienes un bono de fabricación del 15%. Sin embargo, tienes que saber que tendrás que transportar todo por zona roja y pasar por el peligro de poder morir. Bien, ahora para llevar cuentas más precisas debemos tomar lo siguiente en cuenta. Como puedes ver, si checas el valor de tu inventario te dará el valor estimado del mercado. Sin embargo, esto no significa que este es el precio real al que compraremos o al que venderemos. Y es aquí donde tienen que tener cuidado. En este caso marca que tenemos 2.114.063, pero si revisamos nuestro correo en realidad gastamos 1.969.830, gracias a que lo hicimos por órdenes de compra. Y hablando de realidades actuales, si te ha servido hasta ahora este video, suscríbete, dale like y comenta para que apoyes nuestro sueño de viajar a Japón y conocer a los extraterrestres. Ahora que estamos listos para crear las tortillas, debemos añadir a los gastos los 30.982 de plata por utilizar el puesto, llegando así a los 2.812.000, gasto que podrías ahorrar teniendo un puesto de estos dentro de tus islas personales, pero ya eso es otro tema. Como podemos ver, después del crafteo nuestro valor de inventario aumentó a 3.062.885, pero de igual forma, como te dije antes, no te dejes engañar, porque probablemente ese no sea el valor total que obtengamos al vender todo. Va a variar, podría ser más o incluso menos. Aquí es donde entra en importancia nuevamente de ir a los diferentes mercados y encontrar el lugar donde vender nuestro producto más caro, siempre metiendo en la ecuación el tiempo de transporte. ¿Por qué insisto tanto con el tiempo de transporte? Porque por ganarte 10.000 de plata no vas a transportar por 45 minutos. Si en esos 45 minutos bailando en las esquinas de Caerleon podrías ganar 10 millones. Bueno, al final una vez que lo vayamos a colocar en la tienda es donde veremos realmente los resultados. Por vender la leche de vaca ganamos 9.246, por vender los huevos de ganso 4.220, por vender las tortillas de cerdo 2.500.000 con 704 y por vender la carne de cerdo 19.536, para un total de 2.533.706. Si le restamos todo lo que gastamos nos da como resultado 532.894 de ganancia. Pero espérate, mi intención no es engañarte, así que quiero que antes de hacer este método de economía analices el mercado, no solo los precios, sino también la frecuencia de venta del producto, viéndolo en el historial del mercado de la tienda. Porque créeme, me he topado con videos que te dicen, por ejemplo, crea 1000 chaquetas de cazador 6.3, vendí una y le saqué 1 millón de ganancia. Sí, pero cuando te vas a revisar la tienda, esa chaqueta se vende una vez cada 400.000 años y para sacar la ganancia todas esas chaquetas, amigo, eso no va a pasar. Para que nos entendamos, esta es la cosa que te estoy diciendo. Si vienes al mercado, lo vamos a hacer con las mismas tortillas avalonianas, para darte el ejemplo. Tortillas avalonianas. Si revisamos el tema de las tortillas avalonianas tier 7, a la hora de entrar aquí, si le damos a esta pestañita de la derecha, nos muestra tanto las órdenes de venta como las órdenes de compra y el historial del mercado. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Si nosotros lo ponemos por 4 semanas, podemos ver cuántas se venden al día. 49, 153, 129, 106, 132.
¿Cuántos se venden en plazos de 12 horas? 25, 15, 9, 46. Estos en los últimos días, ¿verdad? Por ejemplo, esto fue ayer. Entonces, si nos venimos a 24 horas, aquí podemos ver cuántas se han ido vendiendo por hora. A esto es a lo que me refiero en lo de la frecuencia de ventas. ¿Qué es lo que pasa? Vayámonos por día. En un día, acá podemos estar hablando de que se vendieron aproximadamente, no sé, unas 80. ¿Qué pasa? Vos no sos la única persona que las está vendiendo. Por ejemplo, aquí ya alguien me puso por encima 10 y ya alguien me puso por encima 3. No sos la única persona que está vendiendo. Si por día se venden solo 80 y vos venís y pones 80, no pretendas que se te vendan el mismo día. O probablemente no pretendas que se te vendan en la primer orden de venta que pongas. Probablemente vas a tener que estar actualizando para estar vendiendo. Ahora, ¿qué es el asunto? Aquí hay dos opciones, como te dije. Puedes agarrar, hacer 100, ya sabes que se venden 80 por día. Lo que se maneja normalmente, lo que dicen otros creadores, lo que dice otra gente, normalmente es que metas el 10%. Si se venden 80, no sé, te llevas 8. Metes 8 aquí, 8 en Marlock, 8 en Forest Sterling, 8 en Linkhorst, 8 en Tedford y las distribuís. O si estás muy seguro, 20, 20, 20, 20. La cosa es que tienes que distribuirlas y no meter todas de golpe, porque no se te van a vender. Y lo que afecta aquí realmente es que, digamos, yo tengo mi orden de venta, ¿verdad? Tengo esta. Ya me pusieron por encima. ¿Qué tocaría? ¿Aumentar mi precio o esperarme muchos días a que se venda? Si yo quiero aumentar mi precio, al haber metido 32, tengo que pagar por volver a acomodar esto una tasa de ajuste de 41.679. Eso porque tengo premium. Si no me equivoco, el premium afecta. No estoy seguro. La cosa es que tengo que pagar 41.000. Si yo hubiera metido solo 10 o solo las 8, como dijimos en un principio, al volver a ajustar esto, solo tendría que pagar 10.000 y tal vez se vendan y ya no tengo que volver a pagar. Me meto otra pequeña cantidad. Si vuelvo a tener que cambiar, pago solo 10.000. Ahora, si quiero volver a cambiar todos los 32.000, voy a tener que pagar 41.000 solo por reajustar esto. No es mucha plata, pero se va notando si tienes que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar constantemente, al final vas a notar que se te está yendo la plata solo en reajustar. Por eso es que les digo que tengan cuidado con la frecuencia en la que se venden y se compran cosas. También tomen en cuenta que yo toda esta transacción la hice con Premium, gente. Ustedes, si son nuevos y no tienen Premium, estos precios van a variar muchísimo porque en vez de 4%, si no me equivoco, van a tener un 8%. Me parece que igual sacarían ganancia. Porque no creo que baje a menos de 300.000 de ganancia. No creo que baje. Y solo hice 50. Si ustedes llenan la montura y hacen bastantes y las distribuyen, o si tienen mucha paciencia, las venden a lo largo del tiempo, van a sacar ganancia. Pero esto, como se los digo, esta última sección la hice nada más para ser sincero con ustedes. No quiero engañarlos, ni quiero que los sigan engañando en otros videos. Yo soy Deikos y nos vemos, gente. Chao.